Shalom, shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos a nuestro eterno Elohim porque nos ha permitido el día de hoy tener vida, tener salud. Y como cada semana también nos permite y nos da esta oportunidad de poder estar escudriñando, investigando, analizando y por supuesto hablando de sus sagradas escrituras. El día de hoy vamos a ver algo muy interesante, una locura diría yo, una locura para el mundo físico. Recuerde usted que nosotros los seres humanos estamos insertos en un mundo físico, nos movemos en este mundo físico y estamos acostumbrados y habituados a este mundo físico donde hemos sido insertados, pero no significa que sea el único mundo que existe. Lo hemos hablado en otra oportunidad. Hay también paralelo a este mundo físico un mundo espiritual del cual no estamos habituados y este mundo espiritual es mucho más grande que el mundo físico donde hemos sido insertados, pero que no estamos habituados a este mundo espiritual. Y como no estamos habituados a este mundo espiritual, cuando nos encontramos con estas cosas espirituales, nos causan asombro, nos causan desconfianza a veces, nos causan incertidumbre, dudas y una serie de cosas más. Y justamente el día de hoy yo voy a hablar de algo espiritual, porque ocurre que cuando los seres humanos empezamos a buscar a nuestro Creador, empezamos a acercarnos a Él de una manera más profunda, cuando comenzamos a vivir con Él el día a día, ocurre este fenómeno que empezamos a insertarnos en este mundo espiritual donde habita y donde vive Hashem. Y por ende, cuando empezamos a entrar en este mundo espiritual, empezamos a entender cosas, a comprender cosas que nos ocurren en el mundo físico y que a veces no lo logramos entender, ¿ya? Porque vienen de un mundo espiritual. Y cuando empezamos entonces a insertarnos en este mundo espiritual y empezamos a traer cosas del mundo espiritual al mundo físico, parecen una locura. Y yo justamente voy a hablar de algo así el día de hoy, que probablemente parezcan una locura, ¿ya? Pero que no lo es. Mire, vamos a ir al libro de Apocalipsis en el capítulo 18, donde aquí nos habla Juan a través de lo que él escribió y nos dice unas cosas que parecen una locura, ¿ya? Y la vamos a leer, la vamos a oír en este momento. Mire, voy a leer Apocalipsis capítulo 18, verso 1 y 2, y voy a leer el verso 5. Dice: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con gran voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y el verso 5 dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Esto hablando con respecto a Babilonia. Juan habla esta profecía, una profecía que estaba dado para los tiempos finales, pero como ya estamos entrando en los tiempos finales, podemos decir
que Juan habló de esta época. Que en esta época los pecados de Babilonia iban a subir hasta el cielo. Es decir, los pecados que ocurrieron 3.500, 4.000 años atrás, un poco más tal vez. Cuando se inicia Babel, cuando se inicia esta rebelión en Babel contra nuestro Creador, y se inician allí, ¿no es cierto?, los pecados más grandes y las atrocidades más grandes que a lo mejor pueden ocurrir en la humanidad. Allí se le da inicio a una rebeldía, directa contra nuestro Creador. Ya, es decir, no se rebelaron porque no sabían del Creador, sino que simplemente se rebelaron y dijeron: no queremos estar con nuestro Creador, no queremos estar con Yahweh, ¿no es cierto? Y se rebelaron contra este Dios, ¿ya? Y así se inicia Babel, que más tarde, ¿no es cierto?, se llamó Babilonia. Y resulta que Juan, el Eterno le muestra a Juan que en el tiempo futuro para él, para nosotros ya podemos decir presente, entonces para él era un futuro, que en el futuro, conocido como el tiempo del fin, los pecados que se iniciaron en Babel o en Babilonia iban a subir hasta el cielo y el Eterno se iba a acordar de sus pecados. Este es el misterio del mundo espiritual que está insertado acá y que hoy día nosotros lo vamos a analizar y a explicar un poquito. Entonces es aquí donde yo voy a adentrar un poquito en este mundo espiritual para explicar lo que Juan escribió con respecto a los pecados de Babilonia, que algo iba a ocurrir en el tiempo llamado tiempo del fin, algo iba a ocurrir que iba a traer a la memoria los pecados de Babel o de Babilonia que se cometieron en ese tiempo, ¿no es cierto? Algo iba a ocurrir en el tiempo futuro que le iba a recordar a Hachén los pecados de Babilonia. Y entramos entonces en este mundo espiritual para poder explicar esto espiritual que ocurre aquí. ¿Cómo es posible, no es cierto? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir que va a provocar que Hachén recuerde los pecados de Babilonia? Así que me voy a dar una vuelta bien larguita para poder explicar esto, ¿ya? Y quiero comenzar comentándoles de que no sé si a usted le ha pasado. Yo espero que a usted le haya pasado, porque si no voy a pensar que solo me ha pasado esto a mí. ¿Le ha pasado a usted alguna vez, por ejemplo, que le ha venido un olor a la memoria y ese olor lo ha transportado a recordar una situación, algún hecho que haya vivido usted en la vida? En mi caso me ha pasado en muchas oportunidades, ¿no es cierto?, que se me ha venido un olor a mi nariz, a mi olfato, y ese olor me ha hecho recordar alguna situación, ¿ya? Y yo espero que a usted también le haya ocurrido, ¿no es cierto?, que no haya sido el único a mí que me ocurra esto, ¿ya? Pero lo he escuchado de otras personas, ¿no es cierto?, que a veces se le ha venido un olor a la nariz, no estando ese olor en la habitación donde están o cerca de donde están, como por ejemplo si alguna vez se le ha venido un olor a una fruta y no hay una fruta cerca donde usted diga: es que hay una fruta, por eso se me vino el olor, sino que simplemente se le vino a su olfato, ¿no es cierto? Bueno, a esto le llaman memoria olfativa. Tenemos una memoria olfativa y a veces por alguna razón la memoria se activa, ¿no es cierto?, y nos trae este olor a nuestra nariz y nos hace recordar, ¿no es cierto?, alguna situación que nos transporta en el tiempo.
Era el caso de David, por ejemplo, que cuando David se enaltecía, se ensoberbía o se le elevaba su nivel de orgullo, Hashem le traía el olor a la majada de las ovejas para que él bajara un poquito los humos y recordara. Ese olor hacía que David recordara de dónde lo llamó Hashem. Hashem lo llamó, ¿no es cierto?, de cuando él cuidaba las ovejas, cuando lo llama el sacerdote para ungirlo, ¿no es cierto? El olor que traía David no era un olor agradable, ¿ya? Porque venía con olor a oveja, con olor a campo, con olor a transpiración, ¿no es cierto? Pero a Hashem no le importó eso. A Hashem no le importó el olor que él traía, sino que él vio el olor interno que tenía David, y el olor interno de David era un olor grato, un perfume agradable ante el olfato de Hashem, de su creador. Y ese olor que traía de adentro David cautivó, ¿no es cierto?, a su creador, que el Eterno lo llamó para ungirlo rey. No el olor externo, sino el olor interno. Aquí nos vamos a ir entrando a un mundo espiritual, a una locura, porque como es algo espiritual y no estamos habituados a lo espiritual, estamos habituados a un mundo físico. Entonces, cuando traemos lo espiritual o lo físico, obviamente nos parecen una locura. Fíjese que no hace muchos días, acá uno de los canales nacionales de acá de nuestro país, Megavisión, estuvieron hablando de un grupo de científicos, de una organización científica que se llama OSMO, y esta organización de científicos llamada OSMO descubrió, y no descubrió, sino que logró sintetizar, digitalizar un aroma y transportarla a otro lugar. Ese fue el logro, y por eso fue una noticia no nacional, sino una noticia mundial, ¿ya? Y esa noticia usted puede buscarla en YouTube. Lo tengo anotado por acá, pueden buscarlo como científicos logran digitalizar olor. Así pueden buscar ese video, científicos logran digitalizar olor, ¿ya? Y ahí le pueden poner Mega, ¿no es cierto? Y le va a salir la noticia que Megavisión en este caso dio esta noticia, por supuesto, y muchos otros canales mundiales que dieron esta noticia, ¿ya? Pueden buscar ese video allí para que lo vean, ¿ya? Y estos científicos entonces logran digitalizar un olor, un aroma, y transportarla a otro lugar. Y esta, obviamente, en el mundo científico fue un gran invento, una locura, una revolución, porque ya en un corto tiempo, ya no podemos hablar a largo tiempo, porque hoy día descubren algo y ya 2 meses más ya tienen los aparatos para hacer efectivo lo que descubrieron. Así que yo creo que en unos par de meses más, no sé si lo van a lograr hacer por los teléfonos móviles, o habrá que comprar otro aparato que ellos van a diseñar para transportar este olor. Es decir, que si yo quiero enviar un aroma a alguna persona para que ella lo pueda olfatear y pueda disfrutar de este perfume, de este olor grato, se lo envío ese olor, y esa otra persona que puede estar en otra ciudad, incluso en otro país, va, ¿no es cierto?, a poder oler ese olor, ese aroma que se le envió. Entonces esto fue una revolución a nivel científico, ¿no es cierto?, y fue noticia. Pero esto para nosotros no es noticia. No es noticia porque
Cachén ya nos había hablado de esto, ¿ya? Y es lo que quiero explicar ahora, ¿no es cierto? Hablar de este tema para explicar lo que comenzamos diciendo con respecto a Babilonia, ¿ya? Fíjese usted que esto del olor, de transportar un aroma a otro lugar, no es nuevo para Hachén, para el Eterno, ¿ya? Y tampoco para las personas que le gusta y que se han enamorado y que han decidido vivir cerca de Hachén y entrar en este mundo espiritual. Por supuesto, para ellos no va a ser una novedad, ¿ya? Fíjese usted que Hachén, cuando manda a Moisés hacer el tabernáculo, le da una orden también muy específica que tiene que ver que ellos tenían que hacer un perfume para que estuviera, ¿no es cierto?, en el altar donde él iba a depositar su presencia, y mandó a hacer un perfume, un olor grato. Esto lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 34, Éxodo capítulo 30, perdón. Éxodo capítulo 30, verso 34 al 36, donde dice lo siguiente, dice: dijo además Jehová a Moisés, toma especies aromáticas, extacte y uñas aromáticas, y galvano aromático, incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este, para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Fíjese que Hachén manda hacer un perfume para que estuviera en el tabernáculo de reunión, ¿ya?, en el lugar santísimo donde él se iba a presentar al sumo sacerdote, donde iba a conversar con él. Un perfume, mandó hacer un perfume, un olor grato, ¿ya? Un olor grato, donde él se podía deleitar en este olor, ¿ya? Es bueno, ¿no es cierto?, cuando se usa un buen perfume, el olor es muy grato, es grato oler un buen perfume en realidad, ¿ya? Y también, fíjese que la mayor parte de los holocaustos y de las ofrendas que eran quemadas tenían la finalidad, ¿no es cierto?, de que de ellas, una vez que se quemaba todo eso en el altar, emanaban un olor grato. Eran ofrendas de olor grato, como está, ¿no es cierto?, en el libro de Levíticos, capítulo 1, versículo 9, donde dice: y lavarás con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida, olor grato para Jehová. Fíjese usted que de las ofrendas que se hacían y que la mayoría eran quemadas en el altar, de esa ofrenda, ¿no es cierto?, cuando se quemaba salía un olor, y este era un olor grato para Hachén, ¿ya? Un olor grato. Cualquiera puede decir, bueno, puede ser una metáfora, en realidad no que el olor subiera hasta las narices de Hachén, hasta el olfato de Hachén, ¿ya?, sino que es una metáfora. Pero sigamos indagando y metiéndonos en este mundo espiritual, porque tal vez no sea una metáfora, tal vez sea algo real, ¿ya? Así que vamos a seguir hablando de esto un poquito. Entonces,
tenemos, ¿no es cierto?, que Hachén se deleita en el olor grato, ¿ya? Mandó hacer este perfume y también, ¿no es cierto?, las ofrendas que eran agradables a Hachén, también de ella emanaban un olor, un perfume donde él se deleitaba, donde podía olfatear y era un olor grato a sus narices, a su olfato, era un olor grato. Es rico oler un olor grato, ¿no es cierto? Lo es. Y pareciera una locura, ¿no es cierto?, cómo es posible que una ofrenda pueda de una ofrenda emanar un olor. Pueda emanar un olor. Fíjese que el apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, si no me equivoco, déjeme revisarlo. Filipenses 4:18, el apóstol Pablo, al apóstol Pablo le hacen llegar una ofrenda, ¿no es cierto? Y el apóstol Pablo dice que esa ofrenda tenía un olor. Filipenses 4:18 dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante y sacrificio acepto, agradable a Dios. Al apóstol Pablo le habían hecho llegar una ofrenda, y el apóstol Pablo recibe esta ofrenda con gratitud que se le hace llegar, y él dice que esta ofrenda es como un perfume agradable. ¿Puede acaso una ofrenda buena? Cuando digo una ofrenda buena no me estoy refiriendo a la cantidad. No me vaya usted mal a interpretar. Y se le ocurra a usted, ¿no es cierto?, dar una buena cantidad de dinero pensando que esa es una ofrenda buena. No. Me estoy refiriendo a la intención del corazón, del alma, ¿ya? Del proceder que yo tengo. Recuerda usted que la ofrenda de Abel era acepta, no porque la ofrenda era mejor que la de Caín, sino porque los actos de Abel eran buenos. Y eso hacía que su ofrenda que él traía, a lo mejor no era la mejor, pero él traía lo mejor que tenía, y a lo mejor en calidad de ofrenda física era inferior a la de Abel, a la de Caín, perdón, pero el hecho de cómo lo estaba haciendo del alma, del interior, hacía que su ofrenda tuviera un olor fragante en la cual Hachén se podía deleitar y olfatearla y oler ese rico olor, ese rico aroma que lo deleitaba. ¿Ya? A eso se refiere una ofrenda buena. Recuerda usted cuando él está observando, Yeshua en el templo está observando a los que están dando las ofrendas, y habían unos que daban mucho dinero, pero daban de lo que les sobraban, daban, ¿no es cierto?, no con una actitud del alma espiritual. Sin embargo, fue una viuda, una mujer pobre, echó una monedita, ¿no es cierto?, y Hachén dijo: ella echó más que los demás. Su ofrenda es válida. Su ofrenda emanó un olor que a la distancia donde Yeshua estaba mirándola, le llegó el olor de la ofrenda, pudo olfatearla. Eso en el mundo espiritual, amados hermanos. Créame que las ofrendas, las actitudes, las conductas, cuando son buenas ante Hachén, emanan un olor fragante. Aunque a usted le parezca esto una locura, y yo le advertí al principio que yo iba a hablar de algo que podría sonar como una locura, pero sus actos, amados hermanos, sus actitudes, sus pensamientos, cuando son buenos, emanan un olor que puede transportarse hasta las narices de nuestro amado Creador, y él olfatearlo y deleitarse y poder decir: qué bien huele la hermana María, qué bien huele la hermana Rosa, tiene un olor fragante.
que bien huele el hermano Pedro, el hermano Juan. Me deleito en su aroma cuando las actitudes, cuando las conductas van de acuerdo a la palabra de Hachén, a sus pensamientos, a lo que Él ha establecido para la humanidad. Amados hermanos, estas cosas que hacemos emanan un olor. Aunque nosotros no podamos olfatearla, Hachén sí, Él puede olfatear y saber qué olor tiene usted dentro de su alma, cómo está dentro, si está emanando de adentro un olor fragante donde Él pueda deleitarse. Fue el caso de Cornelio, que las ofrendas llegaron a la memoria, llegaron arriba. Las ofrendas de Cornelio, amados hermanos, el olor de la ofrenda de Cornelio llegó a las narices de Hachén. Él las olfateó. Las oraciones que hacía Cornelio también emanaban un olor que llegó a la presencia de Hachén. ¿Ya? Entonces, parece una locura lo que estoy diciendo, lo sé. En el mundo físico donde estamos insertados, estas cosas parecen una locura. En el mundo espiritual, que es más grande que el mundo físico, no. Yo le advertí que iba a hablar de algo que parece una locura, pero que no lo es, amados hermanos, que no lo es. Entonces, fíjese usted, curiosamente, que la palabra olor en hebreo se llama reaj. Y esta palabra reaj tiene la misma raíz o viene de la misma palabra que se llama ruaj, que significa alma. Reaj, olor, y raj, que significa alma. Y fíjese usted en este dato curioso. No, bueno, curioso para nosotros, pero para Hachén no. Dice en el libro de Génesis capítulo 2, verso 7, que una vez que Hachén tenía hecho el monito, ¿no es cierto? Tenía toda la estructura del hombre, todo estaba perfecto, todo estaba bien, pero sin vida, Él sopló en su nariz aliento de vida. Y dice la Escritura que fue un hombre viviente. Por supuesto, en el idioma hebreo dice alma viviente. En la Biblia del oso también dice lo mismo, alma viviente. Una vez que Hachén sopló espíritu de su espíritu en la punta de la nariz del hombre, el hombre fue un alma viviente. Y fíjese que la palabra olor viene y comparte la misma raíz que la palabra alma. Hachén puso su espíritu, su aliento justo aquí, en la punta de la nariz. Aquí está su aliento. Por eso Él puede olernos, amados hermanos. Él puede olernos internamente, no externamente. Por eso que cuando yo le decía que llamó a David, el olfato que le llegó al profeta seguramente fue un olor no grato de David, porque venía impregnado de la majada de las ovejas, venía impregnado del olor de las ovejas, venía impregnado del olor a hierba del campo, y entró, ¿no es cierto?, a la habitación donde lo estaban esperando, y le llegó el olor, ¿no es cierto?, de David, no grato, o un olor físico no grato, venía todo transpirado, ¿ya? Pero Hachén le dijo, ese es. Porque Hachén no estaba oliendo el olor externo de David, sino el olor que emanaba de su alma, que era grata ante Hachén. Amados hermanos, ¿cómo pudo oler eso Hachén? Porque Él puso aquí su aliento y puede olernos internamente. Por eso no podemos engañar a Hachén. Él no puede ser burlado. Él sabe cuál es tu olor interno.
si estás oliendo santidad o pecados dentro de ti, pensamientos impuros, acciones impuras, deseos impuros. Él puede olfatear eso. Y Él no puede ser burlado y no puede ser engañado, porque su aliento está justo aquí, donde Él puso el sentido del olfato. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, amados hermanos. Así que no puede ser burlado. De aquí, entonces, preocuparnos cómo estoy oliendo, pero no externamente. Por supuesto, no nos vamos a descuidar externamente, ¿no es cierto? Porque como Hashem nos huele interiormente, así como nos gusta oler bien externamente, mejor aún, debe deleitarnos oler bien internamente, para que Hashem se deleite con el olor que emanamos del alma, del corazón, de mis pensamientos. Así que, amados hermanos, esto era lo espiritual que yo quería hablarle y decirle. Quería decirle que usted emana un olor interiormente y que Hashem puede oler ese olor. Claro, es una locura en el mundo físico. Lo que estoy diciendo es una locura en el mundo físico. En el mundo espiritual no. Y usted que es espiritual y me está escuchando, me va a entender lo que estoy diciendo. Y va a entender que lo que estoy diciendo no es una locura. Es todo lo contrario. Es una revelación. Es algo grandioso, amados hermanos. Algo maravilloso. ¿Ya? Dijo también el apóstol Pablo en el libro de Segunda de Corintios. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 15. Dice, porque para Dios somos olor de Cristo. Dijo el apóstol Pablo, para Dios, para Hashem, para Yahweh, somos olor de Cristo. ¿Ya? Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Es decir, las personas que se salvan, se está refiriendo a las personas que obedecen a las Escrituras, que andan en las Escrituras, que practican las Escrituras, que obedecen a Yeshua en sus enseñanzas. Esas son las personas que se salvan. Y estas personas que se salvan, dice, que tienen un olor grato ante Hashem, tienen el olor de Cristo. Mire qué interesante. Tienen el olor de Cristo. Y entonces cuando estas personas andan por la vida y Hashem los huele, se deleita porque tienen el olor de Cristo, en quien Él se deleita. Hashem se deleita en Cristo. Y cuando tomamos a Cristo y nos rociamos de Él como un perfume agradable, nos empapamos de Cristo, olemos a Cristo. Entonces Hashem se deleita cuando nos huele, porque estamos usando el mejor perfume que puede usar el ser humano, el perfume de Cristo. Amados hermanos, mire qué tremendo esta bendición espiritual que Hashem nos está dando el día de hoy. Hintándonos, empápense con el perfume de Cristo. ¿Ya? Qué maravilloso, ¿no es cierto? Mire, en el libro de Efesios, lo vamos a leer también, en el capítulo 5 de Efesios, verso 1 y 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El sacrificio que hizo Cristo en la cruz, su muerte, su entrega, su obediencia, su humillación, cuando fue a la cruz y murió allí, cuando fue torturado, golpeado, burlado, humillado hasta lo último, de él emanó un olor fragante. Un olor fragante. Y cualquiera que ame a Cristo y le obedezca, se empapa de este sacrificio, se empapa de este olor que Yeshua derramó allí en la cruz, ¿no es cierto? Entonces ahora dice Pablo, este olor a Cristo que tenemos es un olor grato, un olor que da gusto oler, que da gusto olfatear. Y ese es el misterio espiritual que yo quería traerle esto del mundo espiritual al mundo físico, y estoy consciente que en el mundo físico para muchos va a parecer una locura, ¿ya? Porque eso ocurre, porque como estamos habituados al mundo físico, entonces cuando traemos algo espiritual al mundo físico, obviamente es algo que nos golpea, ¿no es cierto?, a nuestra mente, algo que nos golpea, que no estamos acostumbrados, no estamos habituados, y decimos, ¿será cierto? ¿Estará inventando? ¿Serán locuras de él? Pero no. Acá la Escritura dice que Pablo lo dijo, los que se salvan tienen olor a Cristo. Bien, volvamos entonces al principio ahora. Vamos allá a Apocalipsis, donde comenzamos. Como ahora ya tenemos la revelación espiritual, y esto es preocupante, amados hermanos. Siempre me pregunté y dije, ¿cómo será esto que el imperio que se inició en Babel terminó ya muchos años? Ese imperio ya no existe. Pero ¿qué iba a ocurrir en el futuro? ¿Qué va a pasar? Algo iba a pasar que esto iba a emanar un olor y que iba a llegar a las narices de Jachén, y él se iba a acordar de los pecados de Babilonia. Bueno, como las buenas intenciones, los buenos actos y las buenas conductas del alma emanan un olor, los pecados también emanan un olor, pero no grato. Y fíjese usted, esto es lo penoso de lo que nos reveló Juan en el libro de Apocalipsis. Lo penoso es que los pecados que comenzaron con la rebeldía en Babel se van a repetir en este tiempo. Bueno, se están repitiendo. Y están emanando este olor de hediondez, este olor fétido, que está llegando a las narices y al olfato de nuestro Creador, y se está empezando a acordar, porque este olor le trajo el recuerdo de la rebeldía que se inició en Babel. Como yo les decía al principio, ¿no es cierto?, cuando nuestra memoria olfativa nos trae un recuerdo de un olor. Yo en mi caso tengo un recuerdo muy lindo de una tía que vivía acá en Horcones, una parte bien de campo en ese entonces. Yo la visitaba cuando era niño. A veces para las vacaciones de colegio me iba a estar una semana en su casa. Y tenía una huerta muy preciosa, un huerto, plantaba de todo tipo de verduras, de hortalizas, y hacía unas comidas de porotitos nuevos y le echaba un poquito de chascudo. Y ese olor a chascudo en los porotitos nuevos, en esa rica comida que preparaba, quedó en mi memoria olfativa.
Y de vez en cuando se me viene ese olor a las narices y me transporto a ese lugar y me trae este recuerdo de esta tía, de su familia, de lo grato que era estar ahí con ella. Y me ocurre eso. Acá pasa lo mismo con Jachén, que los pecados que se iniciaron en Babel emanaron un olor tan fuerte, tan desagradable, que Jachén lo olió y le quedó en la memoria, y que en este tiempo presente se están repitiendo esos mismos pecados y están emanando este olor y está llegando a las narices y al olfato de Jachén, y él se está empezando a acordar de los pecados de Babilonia, de Babel, de donde se inicia la rebelión contra su creador, donde la humanidad de ese entonces decide rebelarse contra Jachén y cometiendo actos que hoy día nosotros lo estamos viendo y decimos, ¿cómo es posible que esto ocurra en pleno siglo XXI? ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a llegar? Asesinatos por doquier. Antes los asesinatos a veces se cometían generalmente en la noche, camuflado en la oscuridad. Hoy día no, a plena luz del día. Sin importar, por ejemplo, que hoy día hay cámaras por todos lados que van a salir, ¿no es cierto?, que la policía los va a encontrar porque las cámaras dejan todo registrado, que hoy día todo lo que uno haga está saliendo a la luz pública porque está lleno de cámaras. Pero aún así, los pecados están, sin importar qué hora sea, si hay luz del día, si hay luz de noche, no importa. Amados hermanos, porque los pecados están llegando a su colmo. Se están repitiendo los mismos pecados que se iniciaron en Babel, con la rebelión contra el Creador. Y estos pecados están emanando un olor tan fuerte que Jachén lo está empezando a olfatear. Y es un olor no agradable. Y él va a actuar como actuó cuando descendió y confundió allí en Babel sus lenguas y desarmó su plan. Ahora él va a descender. Pero esta será la última vez que descienda para establecer su reino justo, lleno de equidad, lleno de justicia, donde de su reino justo, lleno de equidad y lleno de justicia, va a emanar un olor fragante, porque los que van a habitar en este reino son las personas que se han perfumado con Cristo y que huelen a Cristo, donde Él puede deleitarse, donde Él va a olfatear y va a tener un deleite. Amados hermanos, que el Eterno les pueda bendecir el día de hoy. Espero le haya gustado esta pequeña explicación y que esto nos lleve a meditar y pensar, amados hermanos, qué olor estoy emanando yo, no externamente, sino de mi alma, de lo más profundo de mi ser. ¿Qué está oliendo Jachén en mí? Amados hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una rica y bendecida tarde que queda todavía, ¿no es cierto? Disfruten junto a su familia y si el Eterno nos permite en su eterna voluntad, nos veremos la próxima semana, ¿no es cierto?, comentando, escudriñando y hablando de sus sagradas escrituras. Jehová, Shalom.